Bien, ahora vamos a entrar directamente con algo que también le da mucho potencial al terminal de comando de Linux, que sería los redireccionamientos de las entradas y salidas de los comandos. Bien, vamos a recuperar una de las búsquedas que hacíamos anteriormente, que era buscar dentro de un fichero donde teníamos varios términos, varios metales, y realizábamos una búsqueda en la que nos aparecían, en principio nos aparecían todas las líneas donde aparecía zinc, magnesio y cobalto. Si lo ponemos por ejemplo con -O, podemos ver los términos por separado. Aquí, antes de continuar, comentaros también otro comando que es -C, otro argumento que es -C, que en este caso nos está diciendo el número de líneas que están apareciendo como resultado. En este caso, por ejemplo, son 267. Veis que tenemos 267 y de hecho si le quitamos el -O, veis que nos aparecerían también esas 267. Vale, sería el número de líneas en las que aparecen estos metales. Bien, hay que tener en cuenta que cuando usamos el comando el argumento -C, nos está diciendo cuántas líneas contienen ese término de búsqueda. Vale, no nos están diciendo, por ejemplo, cuántas veces aparece el término de búsqueda, algo que veremos más adelante, de hecho, en este mismo vídeo. Bien, vamos a ver entonces, el resultado lo teníamos por aquí, le ponemos el -O, y ahora imaginaos que nosotros queremos ordenar el resultado. Vale, tenemos los nombres de los metales, vale, que aparecen dentro de nuestra base de datos, y queremos ordenarlo. Como veis ahí no lo tenemos ordenado. Lo podríamos hacer con sort, pero claro, ¿cómo? ¿De qué forma podemos hacer ese ordenamiento? Vale, pues habría dos formas. Podemos redireccionar en principio a un fichero. O sea, podemos hacer con el símbolo de mayor que, decirle por ejemplo ahora metales, ¿vale? Metales, vamos a ponerle desordenados.txt. De esa forma, cuando le damos al intro, vemos que no sale nada por pantalla. ¿Por qué? Porque la salida de todo este comando, en vez de salir por pantalla, que sería la salida estándar, se ha ido directamente a este fichero. O sea, si nosotros ahora mostramos el contenido del fichero, vemos que en realidad tiene lo que debería haber salido por pantalla. Los colores ya no aparecen porque los colores se pierden en el fichero, un fichero de texto, pero ya lo tenemos ahí guardado. Entonces, una vez que tenemos eso, ya sí que podemos hacer ejecutar sort y te lo ordenaría. Bueno, lo tenemos ahora ordenado, tenemos zinc al principio y si vamos buscando hacia arriba, pues vemos que está todo ordenado. Hay unos pocos de cobalto, algunos más de magnesio y el resto son de zinc. Bien. Lo tendríamos entonces ordenado. Esto lo hemos hecho con dos pasos, pero hay una forma de hacerlo con un solo paso mucho más de forma más directa. ¿Cómo? En vez de utilizar ese mayor que hemos visto anteriormente, utilizaríamos esta barra vertical, que como decía en otro vídeo, está justo en la tecla del 1. Esta barra vertical, que la usamos como símbolo de tubería, ¿vale? De pipe, en el terminal de comando de Linux, lo que hace es que la salida del comando ahora ya no sale por pantalla ni se guarda en un fichero, sino que se manda a otro comando distinto. O sea, si ponemos sort, la salida ahora entra a ese comando. Al comando sort ya no hay que ponerle el fichero, porque lo está recibiendo a partir de la línea de comando anterior. Entonces aquí podemos ver cómo el resultado del mismo y sale por pantalla. De hecho, por ejemplo, ahora podríamos ese resultado final guardarlo dentro de otro fichero de texto llamado metales ordenados, ¿vale? Y ahí tendríamos nuestros metales ordenados. De ese modo veis que la salida de un fichero, de un comando, entra en otro comando y luego esa salida se guarda dentro de un fichero de texto. Bien, esto lo podemos ampliar
digamos, hasta el infinito. O sea, podemos añadir todas las tuberías que queramos. Aquí, por ejemplo, que lo ordenábamos simplemente, ahora le vamos a añadir otro comando nuevo que se llama unique. El comando unique, que de nuevo vamos a verlo de hecho funcionar independientemente. Si cogemos nuestro fichero de metales ordenado, vemos que lo que hace el comando unique es dejar una sola vez cada uno de los términos que tienen el fichero, cada una de las líneas de hecho, ¿vale? O sea, elimina la redundancia, deja un solo término. Veis que ahí funciona perfectamente. Sin embargo, por ejemplo, si lo hacemos con el de desordenados, veis que no ha funcionado. Sale magnesio, zinc, magnesio, zinc, magnesio, zinc, se va repitiendo todo, ¿vale? O cobalto por aquí en medio, etcétera. ¿Eso por qué? Pues básicamente eso ocurre porque unique solo funciona cuando el fichero está ordenado, ¿vale? Si tenemos el fichero ordenado funciona bien, pero si no, no. Con lo cual, para utilizar el comando unique, primero hay que ordenar y después se le pasa el comando unique. Si lo quisiéramos hacer de una sola vez, como ya hemos hecho antes, pues simplemente lo ordenamos primero y añadimos unique. Aquí, ¿qué estamos haciendo? La salida de la línea grep entra en sort, se ordena, y la salida entra en unique y queda un solo representante de cada uno. Ahí lo tendríamos. Podemos rizar todavía más el rizo y, por ejemplo, ahora de hecho podemos, por ejemplo, aquí añadir ahora "-c" al comando unique, que lo que va a hacer es contar el número de repeticiones de cada uno de las líneas. Entonces vemos que hay 10 veces cobalto, 106 veces magnesio y 151 zinc. Como digo, podemos rizar más el rizo simplemente ahora diciéndole, por ejemplo, sort "-n", para que ordene numéricamente, y que antes ya estaba ordenado, por eso lo tenemos así, pero si le ponemos "-r", por ejemplo, ahora lo podemos ordenar al contrario, de mayor a menor. Y además, de hecho, por ejemplo, este resultado pues podríamos de nuevo guardarlo, ¿vale? Guardarlo, por ejemplo, en un fichero resultado.txt. Tened en cuenta que con mayor que se crea el fichero, pero si ponemos mayor que, lo que hace es añadir al fichero, ¿vale? Si por ejemplo ahora miramos el contenido de resultado, vemos que aparece 2 veces el resultado, porque aquí lo creamos una vez y aquí le añadimos información. Bien, con eso ya tendríamos cómo funcionaría este comando. También podemos hacer otra cosa, que sería, por ejemplo, cuando lo teníamos ordenado, pues imaginaos, por ejemplo, o sin ordenar, voy a buscar, por ejemplo, cobalto, que estaba 10 veces. Vamos a buscar mejor zinc. Veis que aparece 151 veces, y eso lo podemos contar con el comando wc. Con wc tenemos el número de líneas, el número de palabras y el número de caracteres que hemos mostrado por pantalla. De hecho, si ponemos el argumento "-l", nos cuenta el número de líneas, es decir, zinc aparece 151 veces. Aquí de nuevo también podemos contar el número de veces que aparece ese término. Además, también aquí veis, por ejemplo, que zinc aparece 151 veces y no caben todas en pantalla. Pues podemos también utilizar el comando more, fijaos que bien, para paginar el resultado. Le doy el intro y ahora puedo moverme a través del resultado, ¿vale? Por ejemplo, de hecho, si no hacemos búsqueda de zinc, sino que dejamos aquí el cobalto y el magnesio, veis que se ve más claro. Puedo moverme a través del fichero con more, y funcionaría igual que funciona el comando more, con la barra espaciadora, el intro, la Q, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, para terminar con este vídeo vamos a ver otro par de comandos que son muy fáciles de usar y que también muchas veces son muy útiles, como sería, lo veremos ahora, el head y tail. Vamos a hacer un more primero. Vamos a ejecutar more sobre la base de datos que teníamos en otro vídeo. Aquí tenemos la base de datos. Imaginaos que yo quiero recuperar solamente las 10 primeras líneas de este fichero. Pues se hace así. Con el comando head, menos 10, ¿vale? O por ejemplo, menos 20 para que salgan 20 líneas. Nombre de fichero. Y nos aparecería por pantalla. Vale, voy a borrarlo para que se vea mejor. Veis que aquí salen las 20 primeras líneas de nuestro fichero. ¿Qué hace tail? Que sería el último comando que nos queda. Pues nos daría, voy de nuevo a borrar la pantalla, tail, nos daría las 20 últimas líneas, en este caso, de nuestro fichero. De hecho, por ejemplo, una de las utilidades que puede tener esto, imaginaos, yo puedo ahora ejecutar head menos 20 y ahora le digo que la salida se la mande a tail y me dé pues una línea solamente, ¿vale? Una sola línea. Yo puedo estar seguro de que esa línea que tengo ahí es la línea número 20 de mi fichero, ¿vale? Y de esa forma pues podemos extraer líneas concretas del fichero y luego pues aplicarle cualquier otro comando a ella, por ejemplo pues comando grep o lo que quiera que necesitemos en cada momento.